Gracias, senadora presidenta de la Comisión de Gobernación. Por supuesto que la relación que ha planteado la senadora de las acciones que se han llevado en este Senado, como lo dijo ella, tuve la oportunidad de acompañarla en esa condición de presidenta de la Comisión a varias de estas reuniones. Es decir, que puedo reiterar que así se celebraron. Recogí yo muchas impresiones de estos ciudadanos, representantes de instituciones académicas, que me parecieron muy interesantes. Y efectivamente, como lo ha hecho de nuestro conocimiento la senadora Cristina Díaz, con oportunidad nos hizo llegar un documento anexo que, como lo ha expresado ella en la comisión que preside, así entiendo que fue, se hizo el enorme esfuerzo de recoger algunos planteamientos que ha enlistado y que el senador presidente de la Comisión de la Defensa, Fernando Torres, también ha comentado. Yo creo que esta parte de reiterar la ruta institucional que ha llevado esta minuta debe expresarse que fue en esas condiciones. Pero quisiera comentar con mis compañeros presidentes de las Comisiones Unidas, por supuesto con los integrantes de todas estas comisiones, que también durante todas estas reuniones se estuvieron externando preocupaciones que en las oportunidades que tuve en mi calidad de presidente de la comisión de externar, lo hice. Es decir, como se ha planteado al inicio de esta sesión, la necesidad de escuchar voces adicionales al tema tan importante que implica la seguridad del país. Y aquí se habló de todo, aquí estuvimos, quizás lo recuerden muchos que estuvieron presentes, a gobernadores. Y yo vi de la postura de los gobernadores, pues, diversas categorías de opinión. Algunos que expresaban, que alentaban a aprobar ya, que inclusive decían que tenían aquí pues, sus propios senadores y que les harían el comentario de que era muy importante para ellos impulsar ya este dictamen, minuta que entonces teníamos solamente como enviada por la colegisladora. Pero también hubo gobernadores que dijeron, cuidado, hay excesos, y esos excesos entiendo que se ha hecho un esfuerzo y que al rato que estemos revisando ya en lo particular, artículo por artículo, seguramente se hará una reflexión. También hubo senadores que me hicieron recordar el enorme esfuerzo que hemos hecho en este Senado en muchos temas, particularmente en el que habló uno de ellos. El mando único, él estableció, yo recordé lo del mando mixto, los meses, años de trabajo y cómo la colegisladora lo batió en un abrir y cerrar de ojos. Y yo hago esta acotación, compañeras y compañeros senadores, porque me parece que este tema de tanta trascendencia debe verse de manera integral. Hubo quien hizo referencia, lo hizo el representante de la Defensa Nacional, que no podíamos, como acusaban algunas organizaciones no gubernamentales y académicos, ver nada más lo que decía un artículo en una o dos palabras, porque tenía que verse integral. Y quiero externar que me preocupa mucho que se mantenga mucho de ese espíritu. Y miren lo que ha sucedido en las últimas horas y participaciones que hemos tenido. Aquí se ha votado de manera económica, sin atender el reglamento, porque alguien habló de una sola palabra y se cambia toda la dinámica. Y yo sí quiero externar
la enorme preocupación que haré valer cuando estemos analizando artículo por artículo. Un planteamiento que no aparece en el dictamen tiene que ver con una propuesta muy clara que yo también ya hice referencia: la necesidad de convocar a un gran diálogo nacional, por supuesto con el gobierno de la República, con las entidades del país, con las instancias de nuestras Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, las policías, porque estamos hablando de algo que es en extremo delicado. Y yo en esta primera intervención sí quiero externar la militarización del país, que es un término que yo entiendo que se estará dando a lo largo del debate, por cierto, que está pendiente y la presidenta así nos lo planteó y nosotros asumimos con ella, no se dio en las reuniones a las que se ha hecho referencia, sino a partir precisamente de esta sesión de Comisiones Unidas. Por eso, yo aprovecho para pedirle a todas mis compañeras y compañeros senadores de estas Comisiones Unidas que tengamos toda la tolerancia, porque hoy estamos convocados a debatir un tema polémico, un tema que no se puede aprobar en unos cuantos minutos. Esto implica la reflexión. Miren, quiero hacer uso de un documento que seguramente muchos de nosotros recibimos, y me parece que la postura debiese ser analizada ya en lo particular. De entrada, hay instancias, y yo las hago propias en este momento, que nos han expresado que el proyecto de dictamen que ha circulado solo propone modificar 9 de 34 artículos y 4 transitorios. Y a diferencia de lo que plantea Fernando, que hizo referencia al documento que se nos hizo llegar, yo quisiera contrastarlo en esta primera intervención con estos argumentos que nos presentan las organizaciones y que yo creo que vale la pena que aquí los escuchemos y los reflexionemos. Es más, yo diría que hay que incluirlos. Se propone efectivamente modificar el artículo primero en este documento que nos ha hecho llegar la senadora Cristina Díaz, para que expresamente se diga que la seguridad interior se vincula a varios artículos de nuestra Constitución que tienen que ver, obvio, con estos temas que estamos debatiendo. Nosotros pensamos como lo hacen las organizaciones que nos han hecho llegar esta documentación. Con ello se intenta cubrir, y esa es una preocupación que nosotros ponemos en la mesa, con esto se intenta cubrir la inconstitucionalidad de la ley, que es un tema que por supuesto ha sido planteado una y otra vez. La inconstitucionalidad de la ley, que nos parece que es un tema que no es menor. Se propone también, como aquí se dio a conocer hace un rato por parte del presidente de la Comisión de la Defensa, modificar el artículo 7 para que la ley indique expresamente que se cumplirán ciertas obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos, e incluyen respetar, proteger y garantizar, porque fue un planteamiento que hicieron algunos de los que intervinieron aquí. Y también elimina la referencia al artículo 29 constitucional sobre la suspensión de los derechos, preocupación que fue ciertamente externada. Yo pienso, y lo pongo, insisto, en esta primera reflexión de carácter general, que estos cambios son insuficientes, pues evidentemente 29 no generan ningún control adicional y tampoco ni adicional ni extraordinario de supervisión en la materia de derechos humanos, que fue precisamente lo que propusieron los organismos internacionales días atrás,
¿Qué propusieron los organismos y las instituciones académicas que estuvieron aquí en el Senado? Y que nos reiteraron, y yo quiero recordarlo, la experiencia de estos 10 años muestra que no basta con que la ley establezca obligaciones en materia de derechos humanos para que estos sean respetados. Hay incontables casos donde soldados, donde marinos han violentado los derechos humanos. Entonces, no cumple las expectativas. Entiendo el esfuerzo, pero no cumple las expectativas. Se propone modificar también en este documento que nos hizo llegar nuestra presidenta de la Comisión de Gobernación, el artículo 8, para que una preocupación muy concreta que se nos expresó pueda ser resuelta en otros términos. Es decir, para que todas las protestas que se realicen conforme a nuestra Carta Magna, y no solo las, entre comillas, pacíficas, queden excluidas de ser consideradas como amenaza de seguridad interior. Se avanza, sí, pero el problema, y yo lo pongo en la mesa porque es el planteamiento de quienes hoy no pueden estar aquí, el problema señalado por los especialistas subsiste, pues en contextos de afectación a la seguridad interior, y lo digo entre comillas, donde intervengan nuestras fuerzas, la Armada, la Marina, la Armada, el Ejército o la Fuerza Aérea, serán estas, lo sigue permitiendo la propuesta de este dictamen, las que determinen a su arbitrio cuando una protesta social o de raíz político-electoral se ajusta o no a la Constitución. O sea, seguimos dejando en manos de ellos ese criterio. Se propone también en este documento que nos hizo llegar la senadora Cristina Díaz, modificar el artículo 9 en función de los planteamientos que vino a hacer aquí el comisionado presidente del INAI en representación de ese colectivo, para que, perdone, pero lo tengo que decir en esos términos, porque suena medio fuera de lógica, para que las iniciales de Seguridad Nacional estuvieran con mayúsculas y no nada más se quedan todo en minúsculas. Me parece que es un cambio superficial, yo estoy de acuerdo con los académicos que han planteado que es un absurdo, que el gran cambio de este artículo 9, cuya preocupación es otra, sea solamente poner con iniciales mayúsculas Seguridad Nacional, y que no atiende el verdadero planteamiento central del INAI, en el sentido de que este artículo fomenta la opacidad al establecer implícitamente que toda información de seguridad interior será en los hechos confidencial y reservada. También, como ya lo dijo el senador Fernando Torres Graciano, en el documento que nos hizo llegar la senadora Cristina Díaz, se propone modificar el artículo 10, pero solo para añadir la frase en el ámbito de sus competencias. Esa no es ninguna modificación de fondo, por lo cual nosotros volvemos a insistir que no se están tomando en cuenta lo que aquí se vino a plantear de manera seria y yo creo que muy profesional por distintas personalidades. Es decir que en el ámbito de sus competencias sobre la aplicación supletoria de la Ley de Seguridad Nacional y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es nada. Eso y nada es exactamente lo mismo, porque se trata, de nuevo, de un cambio de forma, pero no de fondo, que es lo que nos expresan quienes están preocupados por este tema. En este artículo también, por otro lado, pese a las múltiples críticas, se sigue exceptuando a la llamada seguridad interior de la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, lo que rompe con el principio de legalidad e impide la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Este es un ejemplo de lo que nos están diciendo quienes hoy no pueden estar hoy aquí, y que
me reitera, por lo menos a mí, yo esperaría que a todos, y hago la invitación, a entender que una iniciativa de tanta trascendencia como esta, acusada de inconstitucionalidad, de contravertir también los convenios que ha firmado nuestro país en la materia, y que mantenga el grave riesgo de la militarización del país, no puede pasar de una manera como lo ha externado el senador coordinador del grupo parlamentario del PRI. O sea, entre hoy y el viernes, como lo dijo. Por lo tanto, reconociendo que esta debe ser una jornada de gran apertura, yo dejo reiterado un primer planteamiento. Esta sesión de Comisiones Unidas debe mantenerse en pauta y primero convocar a un gran diálogo nacional para que todos los expertos puedan dar a conocer sus puntos de vista y entonces sí tengamos una ley que deje cubierto pues lo que preocupa a muchos, que es la participación del ejército, y la preocupa en varios sentidos, porque a lo que varios de nosotros nos preocupa es que siga participando en actividades de combate a la delincuencia, es decir, actividades policíacas que no son el espíritu que debe mantener la actividad de nuestro glorioso ejército, de la Armada Nacional, de las Fuerzas Aéreas, a quien sin duda se les reconoce bien en el país por su participación en muchos eventos importantes, siempre de apoyo a la ciudadanía, pero no en materia de combate a la delincuencia, de actividades policíacas. Nos parece que, y de eso habremos de debatir, estamos dejando de lado el tema integral. Ya no le pude preguntar, lo sabe la senadora Cristina Díaz, a los gobernadores, porque se interrumpió la sesión en la que ellos participaron, pero había que preguntarles por qué esos subejercicios en todos los recursos en materia de seguridad no pueden soslayar la importancia y su responsabilidad y compromiso en la materia. La sociedad no está pidiendo que llegue el ejército a las calles, la sociedad lo que pide es que sus autoridades cumplan con sus promesas, porque cuando andan en campaña todos ofrecen que van a acabar con la inseguridad y es evidente que cuando tú revisas, por ejemplo, en el ramo del cumplimiento del ejercicio, lo que te encuentras es que todos los estados, todos, quizás algunos municipios se salvan, tienen terribles subejercicios y ahí está una buena parte del por qué tendríamos hoy esta grave inseguridad. Es decir, por eso el planteamiento de un gran debate nacional es el que nosotros estamos convocando. Hasta aquí dejo esta reflexión y por supuesto le reitero a la senadora presidenta de la Comisión de Gobernación nuestra disposición para que en mi calidad de presidente de esta comisión trabajemos de manera institucional y le agradezco mucho la apertura que le da a la opinión de quien está hablando. Muchas gracias, senadora.